introducción. Por supuesto, más allá de la biografía y de la presentación y de las cosas que hemos hecho en la vida, pues me gusta compartir esta foto que les estoy proyectando porque tiene, tiene un gran sentimiento para mí. El señor que me acompaña en la foto, esto fue en el 2014, es un señor que se llama Eduard Hompex, que es precisamente el convenor del subcomité 27 de ISO. Yo desde ese año tengo el honor de participar en ese subcomité, precisamente en el desarrollo de las normas de la serie 27000, donde la más conocida es la 27001, la 27002, y bueno, la 27032, y hay toda la cantidad de normas que ustedes se imaginen, más bien de guías de buenas prácticas que ustedes se imaginen dentro de la serie 27000. Pero efectivamente, lo que nos reúne el día de hoy es hablar de ciberseguridad. Y específicamente porque estamos de plácemes, como lo mencionabas Ernesto al principio, la ISO 27032, la última versión que teníamos era del año 2012. Imagínate esa vaina, imagínense todos eso. 2012, es decir, hace 10, 11 años ya prácticamente. Entonces, lo que me causa curiosidad es, ISO 27032 es precisamente, como se los estoy mostrando acá, la guía para la seguridad del Internet y ciberseguridad. Esto que les estoy proyectando es la segunda edición que salió, el cover pues, de la segunda edición que salió en junio de 2023, hace un mes larguito, más o menos. Entonces, finalmente tenemos actualización de la 27032 de este año 2023. Pero eso tiene varias implicaciones. Primero, de pronto, para comenzar a aterrizar conceptos, es importante entender que esta guía ISO 27032, que efectivamente es un estándar internacional, es una guía de buenas prácticas que complementa ISO 27001 e ISO 27002. Es decir, la, la norma, digamos, por excelencia de la serie 27000, el único estándar certificable como tal es ISO 27001, que también tuvo una actualización importante el año anterior, en el 2022, eh, desde el punto de vista de sistema de gestión de seguridad de la información, pero específicamente la actualización de ISO 27001 estuvo orientada a los controles del anexo A, que va a la par con toda la reformulación de controles que también se hizo, de controles y de buenas prácticas de seguridad de la información, que se llevó a cabo con la actualización del año anterior, del 2022 también, de la ISO 27002. Sí, yo sé que suenan muchos números, muchos códigos y todo eso, pero para que lo tengamos presente, ISO 27001 es el sistema de gestión de seguridad de la información certificable, ISO 27002 es la guía de buenas prácticas de seguridad que complementa el anexo A de ISO 27001, es decir, donde está toda la desagregación de controles que sugiere ISO para seguridad de la información. E ISO 27032 es un estándar internacional, una guía de buenas prácticas que complementa a ISO 27002 en términos de cómo abordar los retos de la ciberseguridad. Normalmente se utilizan de manera indistinta, por eso me fascina este primer slide. Siempre me gusta compartirlo en todas mis charlas porque hay que seguir aterrizando los conceptos. ¿Por qué hablamos de seguridad de la información y hablamos de ciberseguridad como dos cosas diferentes? Mucha gente utiliza este tipo de conceptos de una manera completamente indistinta. Y hablan de seguridad informática, seguridad de la información y ciberseguridad como si fuera lo mismo, y realmente no lo es. No. El concepto de seguridad informática era el concepto que reinaba hasta antes del 2002, más o menos, es decir, hace 20, un poco más de 20 años, y estaba muy orientado a la seguridad de los elementos informáticos, a cómo protegemos nosotros los firewalls, los servidores, las bases de datos, es decir, los elementos netamente informáticos, y por eso la palabra informática. Llega un momento en que precisamente cuando iba a salir la primera aproximación del estándar ISO 27001, que fue en el 2002, entre el 2002 y el 2005, que fue donde se publicó la primera versión oficial, el concepto de seguridad informática se expande al concepto de seguridad de la información por una razón muy simple. Si bien yo acá estaba protegiendo, cuando hablaba de seguridad informática, estaba protegiendo el dato en los elementos informáticos, alguien dice,
Pero bueno, es que la misma información que está en los elementos informáticos puede estar en cualquier otro medio, puede estar en papeles, puede estar en la cabeza de alguien, puede estar puesta en cualquier elemento, no necesariamente informático, y no deja de ser información sensible, no deja de ser información sujeta a ser protegida o aplicarle controles de seguridad de la información. Entonces, por eso es que se expande este concepto hacia la seguridad de la información. Es importante que tengamos en cuenta que ISO 27001 realmente e ISO 27002 en su título, voy a devolverme aquí un instante, este mismo título que les estoy proyectando de la 27032, ISO 27001 e ISO 27002, en lugar de decir Cybersecurity, dice Information Security Techniques, es decir, técnicas de seguridad de la información. Por eso, ISO 27001 e ISO 27002 está muy orientada a la seguridad de la información independiente del medio donde se encuentra esa información. Pero por supuesto, en esa época, pues todavía no habíamos contemplado ni la pandemia, ni las nubes, ni todas estas herramientas de telepresencia, ni las redes sociales, ni ninguna de estas tecnologías que nos permite hoy en día compartir información hacia el ciberespacio. Entonces ahí es donde entra el concepto de la ciberseguridad. Ya no se trata exclusivamente de la información independiente del medio donde se encuentre, sino también independiente del lugar donde se encuentre esa información. Hoy en día nosotros somos conscientes que entre más nos volcamos hacia las nubes, por ejemplo, hacia la nube de Microsoft, la nube de Amazon, la nube de Google, entre más utilizamos las nubes, pues tenemos que ser conscientes que es nuestra información la que está en la plataforma informática de un proveedor, de un tercero, que es un proveedor grande, confiable en la mayoría de los casos, pero que no deja de ser un tercero. Entonces, aquí es donde se comienza a trabajar el concepto de ciberseguridad. A mí me llama mucho la atención que en muchos países de Latinoamérica eh, comenzaron a utilizar desde los reguladores como referencia la ISO 27032 en la versión 2012, es decir, la versión viejita, la comenzaron a utilizar como estándar de referencia para ciberseguridad en diferentes países de Latinoamérica. Pero, o sea, me llamaba la atención porque los conceptos que estaban en ISO 27032 eran pues bastante obsoletos, no contemplaban absolutamente nada relacionado con todo esto que estamos hablando, con las nubes, con las redes sociales, con la participación nuestra como ciudadanos del ciberespacio. Eso se está corrigiendo un poco más en esta versión 2023 de la norma ISO 27032. De hecho, en los cursos de Cybersecurity Specialist que hemos dictado con Ernesto, uno de mis opening lines era precisamente eso. Vamos a hablar de la ISO 27032, pero tengamos en cuenta que ha habido una evolución gigante y que esta norma es bastante antigua, pues más de 10 años en tecnología, eso ya es, mejor dicho, prehistoria, prepandemia y lo que quieras. Entonces, para comenzar a aterrizar, ¿qué es lo que nos propone ISO 27032 en su nueva versión? Comencemos por el concepto fundamental que, eh, que genera toda esta situación de hablar de ciberseguridad. Y ese concepto fundamental es el de ciberespacio. El ciberespacio, de acuerdo con ISO 27032, es el espacio virtual en donde confluyen tecnologías de información, en donde confluye el software, en donde confluyen redes interconectadas, en donde está contemplado el Internet como lo conocemos, pero también confluyen personas. Entonces, a mí me gusta comenzar por hacer un símil, que es, pensemos en el ciberespacio como si fuera esa ciudad virtual, ese universo virtual, esa ciudad que podemos asimilar a las ciudades donde vivimos cada uno de los participantes de este bancaforo, ¿cierto? Y si lo extrapolamos a la información, a lo que es la ciudad donde vivimos, donde estamos en este momento, eh, pues vemos que esa ciudad tiene calles, esa ciudad tiene tiendas, esa ciudad tiene casas, esa ciudad tiene personas, ¿verdad? En el mundo real. Y todo eso se ha trasladado, mejor dicho, se ha virtualizado, se ha puesto como un símil en el ciberespacio. En el ciberespacio es esa ciudad digital en donde también tenemos tiendas, que son todas estas aplicaciones de comercio electrónico, por ejemplo, en donde tenemos las calles, que son las redes interconectadas, en donde tenemos las personas, nuestras identidades digitales, y eso es un tema fundamental para hablar desde ISO 27032, porque nosotros en nuestras ciudades reales, pues tenemos una presencia física,
tenemos unos documentos de identidad, tenemos, ¿cierto?, una cédula, un pasaporte, lo que sea que tengamos, pues en el ciberespacio también tenemos esas identidades digitales. Ese usuario, por ejemplo, con el que ustedes se loguearon en esta charla a través de esta herramienta de telepresencia, es su identidad digital en esta tienda entre comillas, que se llama Zoom, ¿verdad? Entonces, la orientación de las técnicas de ciberseguridad a las que hace referencia ISO 27032 es a cómo interactuamos en el ciberespacio, a cómo manejamos nuestras identidades digitales, pero de la misma manera como en las ciudades reales tenemos pues, delincuentes, en el ciberespacio también hay ciberdelincuentes. Y a eso es a lo que tenemos que comenzar a pensar para poder protegernos activamente. ¿Y qué buscan esos ciberdelincuentes en el ciberespacio? Buscan comprometer sus identidades digitales. En líneas generales se trata de eso. En líneas generales se trata de, yo siempre digo, en el ciberespacio la moneda de cambio no es el dinero, al contrario a lo que muchos creerían, no es el Bitcoin, no son las criptos, no es nada de eso. La moneda de cambio en el ciberespacio es la información que está rondando en esa ciudad virtual a la que le llamamos ciberespacio y que se transmite a través de cualquiera de estas o que se almacena en cualquiera de estas tecnologías que confluyen en el ciberespacio. Entonces, hecha la aclaración de por qué el ciberespacio, entremos a mirar un poco qué es lo que nos propone ISO 27032 en esta nueva versión. Una primera cosa, quienes ya han trabajado el tema de ISO 27001, por ejemplo, conocen el concepto de partes interesadas entendido desde ISO 27001 como cualquier persona u organización o regulador que tenga interés en que mi sistema de gestión de seguridad de la información funcione correctamente. ISO 27032 también nos propone un conjunto de partes interesadas que es un poquito diferente al que nos propone ISO 27001. En el despliegue de partes interesadas, digamos, en la descripción de partes interesadas de ISO 27032, todo parte del usuario. Usted, yo, cualquiera de los que estamos acá en este momento, somos considerados usuarios porque estamos consumiendo servicios que alguien, alguna empresa o algún otro usuario ha proyectado y ha puesto el servicio nuestro en el ciberespacio. En este caso, Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los usuarios, como base fundamental, somos una parte interesada en que este ciberespacio sea seguro y de ahí el concepto de ciberseguridad. Pero entonces fíjese que como ya estamos hablando en este punto de algo, de información que no está dentro de nuestras oficinas, que no está dentro de nuestros servidores, las partes interesadas son un poco diferentes. Entonces, ISO 27032 lo primero que me propone, o lo segundo más bien que me propone como partes interesadas son partes interesadas en la seguridad del ciberespacio, los proveedores de servicio de Internet. Los proveedores de servicio de Internet, ya sea móvil, ya sea residencial, ya sea corporativo, o en general, ni siquiera se trata solamente de los que me proporcionan los canales de Internet, sino en general cualquier empresa que esté proporcionando, que esté prestando un producto o servicio hacia este ciberespacio. El objetivo es que cada uno de estos proveedores de servicios hacia el ciberespacio aporte su granito de arena al proporcionar productos y servicios asegurados, es decir, que cumplan con unos estándares de seguridad de la información que pueden estar relacionados, por supuesto, con ISO 27001, pero que aporten a hacer el ciberespacio más seguro al proporcionar productos y servicios completamente, o bueno, razonablemente asegurados, porque ustedes saben que nunca podemos hablar de un riesgo cero. Partes interesadas, las fuerzas de ley, al igual que en nuestra ciudad real, en la ciudad donde vivimos, pues hay una policía, hay un ejército, hay, en fin, fuerzas de ley, fuerzas que se encargan de hacer cumplir las leyes en diferentes aspectos. Eso también sucede en el ciberespacio. Y lo que me dice ISO 27032 es, tenemos que abordar un mecanismo con el cual podamos mantener contacto con las fuerzas de ley para poder hacer también de este ciberespacio algo más seguro, para poder también reportar los incidentes, para poder también entregar, obtener, digamos, como ese apoyo policial, si lo queremos seguir manteniendo en el escenario de lo que es la ciudad real, eh, para que esa policía, para que esa fuerza de ley también me ayude a proteger ese ciberespacio.
Los gobiernos juegan un papel muy importante en este ciberespacio. ¿Por qué? Porque como ya estamos hablando de una red, de un espacio virtual que no tiene fronteras, entonces aquí es donde también tiene que haber soberanía digital que venga desde los gobiernos. Por eso hoy en día también ya podemos hablar incluso de ciberguerras de motivaciones políticas y demás, porque al igual que en la vida real, al igual que en el mundo real más bien, muchos gobiernos deben defender su soberanía digital, su soberanía en el ciberespacio. Y dejé este de último, el de organizaciones coordinadoras, porque quiero compartirles que el gran objetivo de ISO 27032, aparte de proponer una serie de controles para, eh, para proteger el ciberespacio, me dice, como esto es tan grande, como esto es tan amplio, tenemos que crear unas organizaciones que nos ayuden a coordinar, a poner, digamos, en coordinación a todas estas partes interesadas, ¿sí? Hoy en día los conocemos como los CERTs, como los Centros de Respuesta a Incidentes, o como los CECIRs. Entonces, cada organización, por ejemplo, que tiene su grupo de respuesta a incidentes, que tiene un CECIRT o que tiene un CERT, eh, digamos que recibe la información de las posibles vulnerabilidades o las amenazas que tenga el ciberespacio y también debe coordinarlas en un nivel jerárquico con diferentes organizaciones coordinadoras. Entonces, partimos de la organización coordinadora que podamos tener en nuestra compañía, que se coordine con un CECIR industrial, por ejemplo, ¿cierto? De esa vertical industrial, por ejemplo, bancario, pero ese CECIR bancario que agruparía todos los grupos de respuesta de los diferentes bancos se tiene que coordinar con un CECIR de gobierno precisamente para garantizar la soberanía digital y así va creciendo incluso hasta poder llegar a considerar un CECIR de nivel más global. Es importante tener en cuenta que esa es la propuesta de partes interesadas que nos hace ISO 27032. ISO 27032 en su siguiente capítulo habla ahora nuevamente del análisis y tratamiento de los riesgos en el ciberespacio. Esto no es muy diferente a lo que ya hemos visto en ISO 31000, esto no es muy diferente a lo que ya hemos visto en ISO 27005, por ejemplo, que es la guía de gestión de riesgos de seguridad de la información, pero, perdón, pero lo traigo a colación por una razón muy simple y es que se incluye el concepto de vectores de ataque. Antes nosotros estábamos acostumbrados a tener un esquemático similar a este, es decir, abordar el análisis de riesgos de seguridad de la información a partir de la generación de activos, de un inventario de activos de información, de calificar esos activos de información, de identificar las amenazas y las vulnerabilidades que me pueden generar riesgos para esos activos de información, ¿cierto? Entonces, antes teníamos esta parte del esquema, digamos, de gestión de riesgo, pero cuando ya estamos hablando de ciberseguridad, esta parte, esto que estoy aquí rodeando en este momento, eh, es un análisis al interior de las organizaciones, ¿verdad? Si bien las amenazas son externas, es un análisis de riesgo clásico. Pero ISO 27032 me dice, usted tiene que tener en cuenta esta pelotica, esta elipse que está acá afuera, que son los agentes externos que me van a facilitar o que están buscando crear esas amenazas o incluso nuevas amenazas. Y tenemos que prepararnos para eso. Entonces yo suelo hacer un símil en mis conferencias y decir, pensemos por un instante en el terremoto, en la amenaza de terremoto, ¿cierto? Frente a la amenaza de terremoto no podemos nada, no podemos hacer nada, solamente prepararnos de la mejor manera posible para el día que llegue. Pero, ¿y si yo les digo que hay un grupo de personas en algún lugar del ciberespacio que está tratando de crear esos terremotos cuando quieran hacerlo, es decir, a su demanda, mejor dicho, ahí yo creo que ya el análisis de riesgo cambia. Obviamente nadie está tratando de crear terremotos, es un símil, porque lo que sí está pasando es que esas amenazas como fugas de información, como el ransomware, como el malware, todas esas cosas que estamos viviendo hoy en día en ciberseguridad, son facilitadas o son creadas más bien por unos agentes externos, ¿sí? Unos grupos cibercriminales que son los que están tratando de crear esas amenazas a su conveniencia para poder generar sus esquemas delictivos. Entonces ahí hay algo que tenemos que
un factor que debemos tener en cuenta, y es que tenemos que conocer cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos con los cuales estos agentes externos están tratando de generar esos ambientes de amenaza para mi organización o para mi persona. Afortunadamente, también el concepto ha cambiado de una manera tan interesante que las técnicas, tácticas y procedimientos a las que hacía referencia hace un instante, pues las está recopilando una página que se llama Mitre Attack. Es más que una página, Mitre es un instituto que lleva muchos años haciendo estudios de ciberseguridad, de seguridad de la información en general, de vulnerabilidades. Pero entonces, lo interesante de ATAC, se los dejo como recurso para que lo busquen, es que Mitre está actualizando permanentemente las técnicas, tácticas y procedimientos utilizadas en la realidad por ciberdelincuentes para que nosotros desde la perspectiva de riesgo podamos entender cómo me están atacando hoy en día, es decir, con casos reales, cómo me están atacando hoy en día en diferentes etapas del avance de un ataque. ¿Sí? Entonces, ATAC comienza, por ejemplo, con cuáles son las técnicas que están siendo utilizadas en la vida real, por ejemplo, para hacer reconocimiento de objetivos, para poder identificar cuáles son las vulnerabilidades y cómo los ciberatacantes están viendo si mi organización es vulnerable o no. Y de ahí se comienza a desprender toda la cadena de ataque, que no es objetivo de esta charla, pero se los recomiendo porque es un insumo bastante importante para poder comenzar ese análisis, para poder complementar ese análisis de riesgos con con la identificación, con un modelamiento de amenazas que nos permita entender ya no solo desde la perspectiva mm, cualitativa, diría yo, cómo me podrían llegar a atacar, cuáles podrían ser unas eventuales amenazas y vulnerabilidades para mi organización, sino entenderlas en una forma mucho más aterrizada de cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que efectivamente están utilizando los ciberdelincuentes para atacar. Para finalizar, eh, ISO 27032 entonces ahora por lo menos propone 17 controles muy específicos para complementar los controles de ISO 27002. Pero esos 17 controles ya están orientados, y esto es muy importante, están orientados ya no a la seguridad de la información de mi compañía, ¿sí? O de mi organización, sino a cómo complementar esa seguridad de la información para que aportemos un poco más de seguridad hacia el ciberespacio, es decir, hacia afuera, hacia esa ciudadanía digital que tenemos. Por eso algunos de los controles que les voy a mostrar acá van a parecer que ya los conocemos, de hecho no distan mucho en sus nombres de los controles de algunos de los controles que se vienen manejando en ISO 27002. De hecho, al final del documento de ISO 27032 hay una tabla que me relaciona eh, los controles de ISO 27032 con cuáles serían los controles aplicables de ISO 27002. Entonces comencemos por ISO 27032 me dice, desarrolle unas políticas para la seguridad del Internet. Si usted es una organización que está proporcionando productos y servicios hacia el Internet, hacia el ciberespacio, entonces, ¿cuáles son sus políticas para garantizar que esos productos y servicios van a ser proporcionados de manera segura? Y ahí podemos desarrollar un montón de ideas que nos llevarían, mejor dicho, mucho tiempo hablarlas cada una, pero para poner un ejemplo muy simple, si usted es un desarrollador de aplicaciones o si usted está transformando su negocio para ofrecer una aplicación móvil hacia sus usuarios, pues bueno, ¿cuáles son las políticas entonces que está utilizando para garantizar que esa aplicación móvil es segura, es decir, sale con unos parámetros de seguridad al ser ofrecida hacia el ciberespacio? El control de acceso. Sí, hemos hablado del control de acceso, del directorio activo, pero cuando hablamos de ese control de acceso todavía estamos hablando del control de acceso al interior de la organización. El control de ISO 27032 me dice es cómo vamos a controlar el acceso de los usuarios del ciberespacio hacia mis productos y servicios. Imagínese que usted tiene un sitio web transaccional, por ejemplo, ¿sí? Y en ese sitio web transaccional usted está proporcionando un servicio, el que sea, de compra, de consulta, de saldo, no sé, el que sea hacia sus usuarios. ¿Cómo está controlando el acceso de esos usuarios del ciberespacio hacia sus servicios que son proporcionados hacia ese mismo ciberespacio? Educación y concientización, esto va a ser esto es lo de siempre, mejor dicho.
acuérdense que somos las personas el eslabón más débil de la cadena, entonces, si antes teníamos que educar y concientizar a nuestros colaboradores dentro de la organización, ISO 27032 me dice, usted también tiene que extender sus campañas de educación y concientización hacia, hacia el ciberespacio, hacia sus usuarios en el ciberespacio. ¿Sí? Gestión de incidentes. Gestión de incidentes, ya lo hemos hablado también desde ISO 27001 para quienes lo conocen, simplemente el desarrollo del protocolo de gestión de incidentes, del grupo de respuesta a incidentes, las capacidades forenses que se puedan requerir, propias o de terceros, ¿verdad? Pero en este caso, complementar a qué pasa con los incidentes que se originan desde el ciberespacio. El caso concreto es, por ejemplo, un incidente de ransom. ¿Sí? Un incidente de ransomware, un incidente de malware es un incidente que se origina en el ciberespacio. Es decir, que no tiene un origen dentro de mi organización, sino que viene desde afuera. ¿Cómo voy a responder a los incidentes que sean originados en el ciberespacio? Gestión de activos. Aquí viene un tema muy interesante y es cómo vamos a garantizar o cómo vamos a tener el conocimiento de todos nuestros activos de información. Veníamos acostumbrados a trabajar un inventario de activos de información sugerido por ISO 27001, en donde normalmente colocábamos eh, los servidores, las bases de datos, los canales de comunicación y todo ese tipo de cosas. Ahora también hay que tener en cuenta que esos activos pueden ser, por ejemplo, las cuentas con las cuales estamos gestionando nuestra plataforma as a service en la nube de Oracle, en la nube de Microsoft, en cualquiera de las nubes que estamos utilizando. Ahora esa cuenta, que es un dato, también pasa a ser un activo de interés para mí. Y sobre todo cuando hablamos de gestión de activos, tenemos que introducir el concepto de superficie de ataque, que es yo necesito conocer, yo necesito saber cuál es cuáles son todos los puntos de acceso que tengo hacia mis servicios o productos en el ciberespacio o hacia mi organización. ¿Sí? Por eso esto hace clic también con el tema de gestión de terceros. Hoy en día esa superficie de ataque ya no es propia, ya no es solo de mi organización. Hoy en día tenemos terceros para todo. Hoy en día hemos tercerizado todos los servicios que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces contratamos servicios con un tercero para el call center, para, no sé, una BPO, para un Business Process Outsourcing, en fin, ya no son nuestros riesgos propios, sino que es la sumatoria de los riesgos que tengamos en toda la cadena de suministro, ¿cierto? En todo el ecosistema de proveedores y terceros, los que yo tengo que tener muy presente. Entonces, al identificar esta superficie de ataque, yo tengo que tener en cuenta quiénes son mis terceros, porque nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, en donde por vulnerabilidades de un proveedor ha terminado afectada la compañía que había comprado o que estaba adquiriendo ese servicio con ese proveedor. Entonces, el riesgo hoy en día se mide también, o se debe medir, y es lo que me dice ISO 27032, se debe medir conforme con el riesgo de los terceros. Continuidad de negocio en Internet. Sí, ya también hemos hablado de continuidad de negocio. ISO 27001 habla de continuidad de negocio. ISO 22301 habla de continuidad de negocio. Pero entonces, ¿cómo esa continuidad de negocio se va a proyectar hacia la continuidad de los productos y servicios que yo estoy proporcionando hacia el ciberespacio? Que es una parte complementaria con la continuidad de negocio que conocemos. Aquí viene otro tema que es mucho más específico, la protección de la privacidad en Internet. La situación es que, como lo plantea ISO 27032, la situación es que con todos esos productos y servicios que estamos proporcionando hacia el ciberespacio, lo más probable es que haya muchísima información de tipo información de identificación personal. ¿Qué es información de identificación personal? Su nombre, su fecha de nacimiento, su dirección de correo electrónico, cualquier dato que pueda identificar una persona en Internet es un elemento de atención para nosotros y más en el ciberespacio y más en el contexto de ISO 27032. Entonces, ¿cuáles van a ser los controles que vamos a generar o que vamos a utilizar para poder garantizar la privacidad de la información, para poder garantizar la protección de los datos cuando estamos transando en el ciberespacio? Siguen otras cosas que ya también conocemos desde la perspectiva de seguridad de la información, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades. Todo esto es ahora
cuáles son las vulnerabilidades que tengo expuestas hacia el ciberespacio, no tanto las vulnerabilidades internas, que eso es objeto de seguridad de la información, sino las vulnerabilidades de mis servicios expuestos hacia el ciberespacio, que eso es un tema de ciberseguridad. ¿Cuáles son las redes que tengo expuestas hacia ese ciberespacio también? ¿Cómo me estoy conectando? Esto que estamos haciendo a través de Zoom, las VPNs, todos esos mecanismos de conexión que ya no son físicos, que ya no están limitados a un recinto físico, sino que lo hacemos todo a través de las diferentes redes de comunicación, también tenemos que tenerlo en cuenta para protegerlo. La protección contra malware, y aquí en malware viene todo el repertorio de posibles virus, troyanos y demás, hasta llegar al ransomware que nos está pegando durísimo en todos los países del mundo. El ransomware es el rey en este momento de los ataques. Además que a mí me parece uno de los ataques más letales, más prolíficos, más puntuales y más letales que se han podido inventar en términos de ciberseguridad. Entonces, acá también podemos desarrollar toda una charla acerca de cómo protegernos contra, de qué controles se pueden utilizar para protegernos contra el malware, pero ISO 27032 me dice, usted tiene que tener protección contra ese tipo de cosas. ¿Qué controles va a utilizar para poder protegerse contra el malware? Gestión de cambio. Y gestión de cambio también es un concepto que ya conocemos, que no es nuevo, pero entonces ahora integrémoslo a gestión de cambio cuando involucra a los proveedores, cuando involucra a los terceros, mi ecosistema en general, mi cadena de suministro, gestión de cambio de aquellos cambios que van a ser introducidos por entidades externas, entidades con quienes colaboramos en ese ciberespacio. ¿Sí? Requerimientos regulatorios, esto también toma muchísima más relevancia en este punto cuando estamos hablando de ciberespacio, porque como les decía, el ciberespacio no tiene fronteras físicas. Entonces, tenemos que ser conscientes de cuáles son los requerimientos regulatorios a nivel transnacional, es decir, a nivel ciberespacio, pero también cuáles son los requerimientos regulatorios de mi país, desde donde estoy accediendo o desde donde estoy prestando ese servicio hacia el ciberespacio. Les voy a poner un ejemplo, de pronto el más simple de todos. Cuando hablamos de leyes de protección de datos en Latinoamérica, estamos hablando de que estas leyes normalmente incluyen una lista de países amigos donde es posible resguardar la información eh, eh, que va a estar sujeta a protección. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en Colombia dicen, bueno, en Estados Unidos se puede, en algunos países de Europa se puede, en algunos, etcétera, etcétera. Pero eso es un requerimiento regulatorio transnacional. ¿Qué quiere decir? La ley surge desde el país, desde donde estamos, pero permite la utilización de ese ciberespacio en ciertos otros lugares geográficos. ¿Sí? Acá también toma mucha relevancia el tema de la criptografía. Es decir, como estamos ya hacia el mar abierto, hacia ese ciberespacio, pues entonces, ¿cómo vamos a garantizar, por ejemplo, cuáles van a ser los controles de criptografía que vamos a utilizar en nuestras conexiones de VPN, en nuestras conexiones de SSL, los productos, servicios que estamos entregando al ciberespacio, las aplicaciones? ¿Cómo vamos a cifrar la información? ¿Cómo vamos a manejar un esquema criptográfico que nos permita garantizar la confidencialidad, la privacidad de esos datos que estamos intercambiando en ese ciberespacio? Hay un capítulo especial, estos tres son más bien como mucho más específicos de ISO 27032, es decir, que no los veíamos en ISO 27001 o que apenas los está adoptando la versión 2022 de ISO 27001 y 27002, que uno es el tema de la seguridad de las aplicaciones expuestas. Y cuando hablamos de seguridad de las aplicaciones expuestas, me refiero a no solo mi página web, no solo las aplicaciones que yo he desarrollado y que estoy proporcionando hacia el ciberespacio, sino las aplicaciones que por razón, por ejemplo, de mi gestión de tecnología, tengo disponibles hacia el ciberespacio. Por ejemplo, un escritorio remoto. Es muy común que en las organizaciones, en muchas organizaciones, permitan el acceso vía escritorio remoto hacia las redes, tal vez con una VPN por detrás o tal vez con algunos mecanismos de seguridad, ¿cierto? Pero el hecho de que tengamos esas aplicaciones expuestas hacia el ciberespacio implica que tenemos que revisarlas constantemente y que tenemos que garantizar que tienen un nivel de aseguramiento importante para no facilitar otros esquemas como el del ransomware. Viene también el tema de gestión de los endpoints. Ha tomado muchísima fuerza
todo lo que tiene que ver con la adquisición de EDRs, de XDRs, es decir, de mecanismos que me permitan proteger los endpoints, proteger los servidores, proteger las máquinas, los portátiles de las personas, protegerlos frente a qué, protegerlos frente a diferentes tipos de amenazas como el ransomware, como los virus, como la fuga de información, como la mala utilización, ¿sí? Entonces, no me malinterpreten, gestión de endpoints comienza con la herramienta más básica de todas, que es un antivirus, pero ahí viene todo un rango de herramientas que me lleva hasta hablar del concepto de XDR, que es Extended Detection and Response, que es muy similar a un antivirus, pero como digo yo, con esteroides, porque me permite controlar absolutamente todo y acercarme hacia un esquema cero trust, hacia un esquema de cero confianza, ¿verdad? Dentro del manejo de la información en mis endpoints. Y finalmente, uno que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en la mayoría de países de Latinoamérica, y es el tema de monitoreo. Volvamos un instante a lo que les estaba diciendo hace un rato con respecto con respecto a las amenazas, a los sectores de amenaza, a las técnicas, tácticas y procedimientos que estamos identificando a través de, por ejemplo, la matriz de Mitriatac. No hay un cerebro humano que pueda procesar todo eso y mucho menos en tiempo real. Es así de simple. Es tanta la información de técnicas, tácticas y procedimientos que sí, a mí me puede servir para hacer una adecuada gestión del riesgo de ciberseguridad, para hacer un adecuado modelamiento de amenazas, ¿verdad? Hacia mis riesgos de ciberseguridad. Pero eso no significa que yo voy a poder detectar, por lo menos no con mi cerebro, no con mi capacidad humana, que va a poder detectar ataques complejos, porque la verdad es que esas técnicas, tácticas y procedimientos son demasiado complejas, eh, y poder identificar ataques incluso en estado temprano. Entonces, ahora hay un control que se ha vuelto muy popular, que es el tema de monitoreo, y es, pensemos que yo tengo todo mi esquema de seguridad perimetral, el que ya conocemos, firewall, detectores de intrusos, bla, 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 ¿cierto? Ahora pongámosle el ingrediente de la nube, de los accesos, de los logs, por ejemplo, que tienen las diferentes nubes y demás, ¿verdad? Pero entre más compleja se vuelve mi arquitectura informática, entre on-premise, nube, híbridas y demás, entre más cantidad de usuarios tengo, entre mayor es mi superficie de ataque, más puntos de acceso van a tener los ciberdelincuentes. Ahora, lo que se ha también puesto muy de moda para resolver el control, el tema del monitoreo, es precisamente la cacería de amenazas, el threat hunting. Hay herramientas 100 clásicos, es decir, concentradores de eventos, herramientas a las cuales yo les puedo conectar todos los eventos que vienen del firewall, del proxy, de las nubes, de, mejor dicho, de todas las fuentes que me generen logs, que me generen registros de auditoría de mi organización, concentrarlas en un solo lugar, procesarlas y que estas herramientas ahora me permitan identificar esos patrones, esas técnicas, tácticas y procedimientos de manera completamente automatizada, pero a través de un esquema de monitoreo 7x24. ¿Sí? ¿Qué lo hace una herramienta? ¿Qué lo hace un SOC? Que al final termina siendo un grupo de personas, por lo menos quienes supervisan toda esa operación, pero las herramientas deben estar monitoreando y generándome alertas 7x24 de cualquier cosa que parezca una técnica, táctica o procedimiento utilizada por los ciberdelincuentes. Y esto es ISO 27032. Esto es lo que cubre ahora esta norma. Ya, por supuesto, obviamente eh, en su redacción hemos visto que ya por lo menos utilizan terminología más novedosa. Ya por lo menos hablamos de las nubes. En la versión del 2012 todavía se hablaba de las redes peer-to-peer, estilo Casa y Mule y todo ese tipo de redes, Napster y demás. Ahora pues ya por lo menos estamos hablando de verdad de conceptos mucho más recientes, de estilos de protección mucho más recientes, mucho más ajustados a lo que existe hoy en día en seguridad tecnológica, pero digamos que como comentario final es decirles no perdamos de vista que ISO 27032 por sí sola me propone estos 17 controles, me propone el concepto del ciberespacio, me propone el concepto de la superficie de ataque y del modelamiento de amenazas, pero siempre va a ser un adicional, digamos, un complemento a ISO 27000.
¿vale? Esto era lo que les quería compartir.